Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y darles a todos la bienvenida a este espacio especial al Emprendete de Leucatec. Estamos en nuestra semana aniversario, estamos cumpliendo 19 años con la universidad que forma emprendedores y estamos pues contentos de poder compartir con todos ustedes esta alegría, formación emprendedora. Y en esta oportunidad, en este capítulo de Emprendete, pues tenemos la visita de uno de nuestros alumnos. Estamos junto al licenciado Sebastián Quiroz. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Licenciado, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Para mí es un placer volver a la universidad, al alma mater, la que le debo todo el éxito que yo tengo. Y bueno, ¿no? Todo lo que a mí me ha servido lo he sacado de acá. Estas son las aulas, estas son los pupitres, son las pizarras en las que yo he podido crecer. Y bueno, decir que soy Sebastián gracias a esto. Gracias, Sebastián. ¿De qué tiempo estás volviendo a casa? Más o menos 3 años que ya terminé con todo. Y 3 años que han cambiado muchas cosas, pero en todo sentido positivo. ¿Qué has ido notando de diferente acá en la U? Infraestructuralmente es hermosa, a mí siempre me gusta el espacio, está ubicado en una de las mejores zonas para de Cochabamba, es una ubicación muy estratégica, pero más que todo el tema de marca, gestión de marca, el tema de comunicación que se está moviendo, el tema de redes sociales, como se está mostrando mucho los resultados de la universidad. La apertura que están teniendo a todo este tema de intercambios que para mí son muy importantes, no solo para la comunidad universitaria, pero también para la población en Cochabamba. Saber que de esta universidad sí salen grandes historias no solo de éxito, pero de alto impacto para la ciudad. Me parecen las mejores jugadas que han hecho en estos 3 años. Bien, Sebastián, vamos a compartir un poquito precisamente de tu historia. Es importante que en este aniversario, en estos 19 años, pues conozcamos una de miles, una de muchas historias que tienen nuestros estudiantes una vez saliendo de la UCAT. A ver, hablábamos un poquito de qué recordabas. Vamos a tu carrera en específico, publicidad y marketing. Justo, publicidad y marketing. Bueno, una carrera muy hermosa, complementaria a otras, es para mí base fundamental, algo que todos deberíamos saber. Yo entré a la universidad no como mi primera opción, yo estaba un poco perdido cuando salí del colegio, no sabía mucho lo que quería hacer y me llamó mucho la atención la oferta académica, ¿no? Primero el sistema modular, es un sistema de alto impacto y de alto rendimiento en cuanto a tiempos. Y bueno, los objetivos que nosotros como alumnos podíamos alcanzar, me enamoró desde que me lo presentaron. Cuando pude ver lo que iba a hacer en marketing, dije directo, es una carrera que acá en la universidad se elabora de una forma un poco diferente a las que yo he podido trabajar y con las que yo he podido observar estos últimos años, porque, no sé, tenemos desde administración, tenemos finanzas, vemos mucho el tema creativo, desde diseño gráfico, gestión de marca, mucho todo lo que es planificación estratégica también. Nos da un poco de todo lo que nosotros necesitamos para estar a la cabeza de empresas. Eso es algo que a mí me gustó desde el día 1. Los docentes, ni qué decir. Del sistema que se ha aplicado, la forma de evaluación, el sistema de competencias, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado, es algo que yo lo he disfrutado. Y como Punch, ¿no? Tener la semana qué increíble actividad esa. Es para mí la representación más fiel de lo que es el mercado en Cochabamba. Salir a una competencia directa. Trabajar con gente que uno no conoce, tener que relacionarse internamente, todo eso a mí me pareció muy real, muy vivo. Siempre he visto a la universidad como un organismo vivo y todo este tipo de estrategias y todo este tipo de enfoques han sido lo que a mí me han encantado desde el día 1. Estamos a nada, a propósito, ya que mencionabas la semana Sebastián, estamos a nada ya de compartir otra semana con los estudiantes. Van a haber bastantes novedades también en cuanto a la semana ¿Cuál ha sido esa lección, ese mentor que te ha generado un momento clave en el paso de tu carrera, Sebastián? Un poco complicado quedarme con uno, la verdad, pero si tuviera que elegir a uno es la licenciada Viviana Escobar, la que ha sido mi tutora para mi proyecto de grado. Ha sido una docente con la que yo he estado casi desde la primera materia que ha sido Marketing 1, Administración 1. Me acuerdo una de las primeras veces una de las últimas en realidad, cuando ya estaba ya en Proyectos 2, si mal no recuerdo. Ella justamente me dijo que la historia no estaba escrita por cobardes, sino por los que tenían el valor de correr el máximo riesgo, o fallar o ganarlo todo. Y se me quedó mucho esa frase, porque rompe un poco con el esquema de jugar en lo seguro o jugar dentro de lo que nos va a permitir llegar a cierto punto sin riesgo y tomar la decisión de lanzarnos, ¿no? El proyecto que yo presenté era muy arriesgado en ese sentido,
porque trataba mucho de bodas destino en una situación coyuntural boliviana donde viajar eran las cosas más difíciles. Y aún así ella fue la que me ayudó muchísimo a romper estas barreras mentales que nosotros tenemos en relación al miedo. Con ella siempre tuve una gran relación alumno-docente, que eventualmente, siendo profesional, también me ayudó muchísimo porque, bueno, es una docente altamente capacitada. Para mí, la mejor que tiene esta universidad, la forma en la que imparte no solo sus clases, pero sino también la parte práctica, y meternos esto a la cabeza de que somos los mejores desde el día uno es algo totalmente invaluable, ¿no? Romper el esquema del miedo y meternos directamente a la piscina y decirnos naden, o si no, no están aquí para perder el tiempo, básicamente. Sebastián, tienes varios proyectos afuera. Sí. Diriges una ONG, ya nos vas a dar detalles sobre ella. Estás como inversionista en diferentes proyectos. Pues eres un ejemplo de emprendimiento, lo que quiere la Universidad Eucatec de cada uno de sus estudiantes. ¿Qué herramientas que has capturado en la universidad pues te han permitido lograr todo esto que tienes afuera ahora? Mira, yo siempre me quedo con una. Son varias, pero son genéricas en el sentido de que muchos profesionales que salen de publicidad, de marketing, de administración, tienen las mismas herramientas, ¿no? Al final del día. Pero lo más importante es el tema de networking. La importancia del círculo primario de relación. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quiénes me relaciono? Y la importancia de no solo verlos como gente que conozco, sino potencial de crecimiento que yo tengo con ellos y aprovechamiento directo para mis proyectos, o yo involucrarme en los de ellos, y de esa forma empezar a generar una base sólida de trabajo y de apoyo y de conexiones que yo voy a utilizar a largo plazo para poder alcanzar los objetivos que yo tengo. Eso es algo que se fundamenta mucho aquí en la universidad con la Semana E. Tranquilamente podemos trabajar con gente de gastronomía, gente de administración, gente de diseño gráfico. Comprender estas otras áreas me ha permitido entender que la importancia de las personas no está en generar amistades, por muy frío que suene, sino en el valor que estas personas iban a aportar en mis proyectos. ONG Carpe Diem. Ese es tu emprendimiento como tal, ¿no? Sí, ese surgió en realidad a base de una institución que estaba agonizando, ya una ONG totalmente establecida. Ya no tenía financiamiento cuando yo empecé a trabajar en esta institución, que se llamaba Emprendimientos Globales. Una vez que yo estaba dentro de ella, yo propuse generar un cambio, pero este cambio necesitaba que yo esté en un puesto mucho más elevado que solo un técnico que manejaba el tema de marca, ¿no? Así que después de mucho trabajo, un par de créditos y canas innecesarias, llegué a adquirir, ¿no?, todo lo que es lo necesario para poder estar en el cargo de director institucional. Surgiste como un intraemprendedor, entonces, algo que también acá les comentamos bastante. Sí, de hecho, es algo que a mí me gusta mencionarlo. Si bien yo no lo generé, todo lo que me ha dado la universidad ha sido lo necesario para poder llegar, ¿no?, hasta ese punto de decir sí es mío, y ahí es donde empezó el verdadero emprendimiento, porque no podía jugar con los ladrillos de una pared ya derribada. Tenía que volver a generar, tenía que volver a crear, tenía que volver a reestructurar y volver a planificar todo. ¿Cómo nace? A ver, acá generamos un espíritu empresarial, pero ¿cómo logramos combinar o llegar a una vocación social? Porque tu ONG es bastante social. Sí y no, aquí hay una pequeña contradicción. Todas las ONGs en Bolivia están en distintas áreas operativas: técnicas, sociales, económicas, participativas, productivas. Una ONG, si bien tiene un enfoque social, puede tener proyectos económicos, que es la forma que yo lo he abordado. Más allá de decir, sí, quiero hacer una obra social, sí, quiero involucrarme con las personas. No, uno de mis primeros proyectos justamente fue decir, ¿qué tal si los volvemos empresarios? ¿Qué tal si empezamos a hacer los cambios? Claro, ¿qué tal si empezamos a hacer empresas? Nosotros estamos aquí, en vez de, no sé, generar productividad como lo han hecho las últimas ONGs en Bolivia los últimos 20 años, que a mi parecer no han tenido un impacto como se podría. Nosotros entramos a decir, vamos a empezar a hacer empresas, vamos a empezar a capacitar a la gente, vamos a empezar a equipar a las personas, los vamos a educar, vamos a cambiar la mentalidad del joven, de los jóvenes, de los productores, de las mujeres sobre todo, para volverlos empresarios. Bien, Sebastián, nuestro rector nacional, el ingeniero René Polo, siempre menciona que
nuestro país es difícil emprender, es complicado emprender, pero también él indica que se les da la formación a los estudiantes para que emprendan y no mueran en el intento, ¿no? Siempre él maneja esa frase. ¿Cuántas situaciones has tenido que pasar como emprendedor para poder seguir tú adelante? De hecho, varias, más de las que yo quisiera. Recuerdo mucho cuando escuché esas frases del rector y yo tenía la idea de que al salir se iba a hacer así, ¿no? De hecho, algo que yo siempre menciono en los talleres que doy, algo que menciono a los beneficiarios de los proyectos, es que la única cosa que tienen seguro hoy en día es que van a fallar. Y lo que se espera es que falle. El error es lo único que nos da una claridad en cuanto a qué cosas hemos hecho bien, qué son las lecciones aprendidas, qué cosas hemos hecho mal, qué cosas podemos replicar. Bajo esa perspectiva es que la primera vez que fallé, y de hecho es una historia bastante interesante porque llegué a perderlo todo, empecé a buscar fallar más. Me enamoré de fallar, porque ahí es donde empecé a descubrir otras fortalezas que nunca las hubiera descubierto si solo me hubiera dedicado a ganar o solo me hubiera dedicado a tener proyectos exitosos. Siempre buscaba las formas de jugar con las estrategias, jugar con el mercado, buscar ese punto de quiebre en el que diga, ok, esto funciona, así que lo voy a empezar a replicar. Estas cosas no funcionan, pero que no funcionan no significa que sean malas. Empezar a analizar las variables de por qué las estrategias, por qué las decisiones o por qué las direcciones que yo estaba tomando no estaban funcionando. Empezar a enamorarme de este proceso ha sido lo que me blindó de cierta forma al punto de poder tener ya una base estructurada de todo lo que se tiene que hacer bien. Y desde ese momento ha sido hacer un copy-paste básicamente con pequeñas adaptaciones en el que ya fallar era algo controlado, era algo planificado y ya totalmente evitable, ¿no? Pero han sido muchas, que me imagino que de 10 proyectos, a grosso modo, 6 se habrán salido mal, 4 han salido espectaculares, pero tuve que pasar por 6 procesos de analizar, reestructurar, volver a cambiar el tema de planificación, muchas veces cambiar el enfoque, ¿no? Y ahí es donde entra algo que a mí siempre me gustó, que es el tema de gestión de riesgo. Que a la universidad recuerdo que tuvimos un taller, una conversación muy interesante que nos dieron sobre gestión de riesgo, ¿no? Como nosotros tenemos herramientas que en las distintas clases nos dan para poder nosotros medir hasta dónde podemos dar, hasta dónde podemos empujar y en base de eso generar todo el que es el tema de rendimientos. Me enamoré de todo este proceso y siempre digo, si no fuera el error, yo no sería ni la mitad de lo que soy ahora. Perfecto. Bien, Sebastián, vamos adelantando un poquito de lo que va a ser el futuro. Él como alumni de la Universidad de Ocatec pues está proyectando algo muy interesante para todos ustedes, queridos estudiantes de la universidad, así que vayan estando atentos. Esto que ese proyecto viene con Carpe Diem. Justo, la institución que nosotros tenemos, el nuevo enfoque que yo lo tengo para Cochabamba, es fortalecimiento para el tema de los jóvenes emprendedores en Cochabamba. Nosotros tenemos un área muy interesante que es que financiamos proyectos de los jóvenes. Pero como yo he estado en esa situación, he estado en estas aulas, he estado con esa hambre de salir al mercado, no nos fijamos en los títulos, no nos fijamos en la experiencia. Yo creo y tengo total certeza que los proyectos que salen de la universidad son rentables, son viables, son aplicables. Por lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. A mí me encantaría, como se los mencioné, trabajar con la universidad de tal forma que los chicos puedan mandar sus proyectos sin ningún problema y nosotros desde la universidad poder elegir. Todavía no podría mencionar un criterio de evaluación, pero poder evaluarlos y poder financiarlos al 100%. Es algo que yo siempre he querido y que mejor que alguien que ha salido de esta universidad, poder encaminar a los chicos de esta misma universidad que sigan haciendo, sean mejores que yo, tengan mejores y más grandes resultados. Y de esa forma cerrar el ciclo, ¿no? Valoramos, Sebastián, este interés que tienes por poder cerrar este ciclo dándole algo a la universidad, ¿no? En este caso, apoyando a quienes se forman en la universidad que tiene a los emprendedores. Entonces, atentos, chicos, ya más adelante pues seguramente vamos a tener las novedades con relación a la ONG Carpe Diem que dirige Sebastián Ruiz, nuestro licenciado de Marketing y Publicidad que nos está visitando hoy y que tiene este mensaje por los 19 años de la Universidad de Ocatec, universidad donde usted se está formando. Bueno, a cometer errores, a comer, a disfrutar, a reír, a descansar,
a no perder el amor por las pequeñas cosas. Es algo que esta universidad siempre nos ha enseñado y es algo que siempre nos ha dicho. Enamorarnos de los pequeños logros, festejar los grandes logros. No perder el espíritu, no perder la fuerza. Al final del día, la historia, como me lo dijeron, la escriben los valientes. Y esta universidad, solo conozco gente de ese tipo. Para mí es un honor, para mí es un orgullo decir que soy de Locatec, pero no solo decirlo, sino llevarlo en el pecho. Y de la forma que yo lo llevo en el pecho y busco dejarlo en el alto, háganlo todos ustedes. Que al final del día, cuando salgan de estas 4 paredes, no solo se van a quedar con historias, sino se van a quedar con el hambre que les dejó esta misma universidad. Eso eventualmente va a ser lo que los va a llegar a puestos como los míos o incluso más altos. Disparar al cielo, siempre. Por algo el cielo es celeste como nuestros colores. Sebastián, quedamos agradecidos. Muchas gracias. Esta casa es tuya y vamos a estar seguramente con novedades en adelante. Siempre, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre que ustedes necesitan algo, yo voy a estar ahí para poder ayudarles o servirles. Esta ha sido la emisión del Emprendete de UCATEC con uno de nuestros alumnos en estos 19 años de la universidad que forma emprendedores. Gracias por habernos acompañado. Siga nuestras redes sociales como Universidad UCATEC.